Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Esta noche está con nosotros el señor Rodolfo Prado. Estamos en Rodolfiados aquí. Él es fundador e instructor de International Polygraph Training Center. A ver, don Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, International Polygraph Training Center, ¿ustedes qué hacen? ¿Entrenamiento en operación de polígrafos? Hay en el mundo 20 institutos que han sido acreditados para poder certificar profesionales que quieran dedicarse al trabajo de la evaluación, se llama detección psicofisiológica de la mentira, o mejor conocido como polígrafo, ¿no? Entonces, yo trabajo para un instituto como instructor primario que se dedica a eso precisamente, a entrenar expertos en materia de poligrafía. A ver, ¿qué es el polígrafo? La maquinita, ¿cómo Eso. está hecha? Así, como si me estuviera dando una clase de mecánica, explíqueme, que yo soy medio lento. No, pero es muy interesante porque el polígrafo como tal es un aparato o un instrumento de medición que mide cambios fisiológicos de tipo involuntario de un individuo. Involuntario. Exactamente, y dentro de lo involuntario tenemos registros cardiovasculares, registros electrodérmicos, de contracciones musculares, de temperatura corporal, de cantidad de sangre en capilares. Bueno, cantidad, no cantidad, pero son al menos 6 registros que corresponden al sistema nervioso involuntario, y dentro del sistema Siempre es nervioso, importante que es involuntario. Sí. Porque en el momento que es voluntario, me imagino que la prueba pierde todo. Esa es la parte clave, porque si el individuo empieza a generar actividad muscular voluntaria, contamina el registro. Bien. Solamente se puede medir actividad involuntaria, o en otras palabras, que el individuo no tiene conciencia sobre de ella, ¿no? Y por tanto Ahora, no controla ni la respuesta ni la reacción. No, y el punto es que además dentro de lo que se hace, de lo que medimos del involuntario, solo medimos lo que incrementa actividad, porque el sistema nervioso involuntario tiene un segmento simpático y otro parasimpático. Bueno, no es la intención aburrir con esos términos, pero uno acelera la actividad cardiovascular, etcétera, y el otro lo detiene. Entonces, como aparato, lo único que hace es medir esa actividad del cuerpo de tipo involuntaria en respuesta a un estímulo en particular. ¿Qué estímulos somos los que nosotros medimos? Los estímulos auditivos a través de preguntas particulares, ¿no? Se le hacen preguntas. Entonces, como tal, el aparato no hace otra cosa más que medir cambios fisiológicos de tipo involuntario. En respuesta a preguntas. Sí, preguntas específicas. O sea que, a ver, perdónenme una perogrullada, pero entonces un sordo no puede ser sometido a la prueba. Tendría que captar otro tipo de estímulos que serían visuales, pero ahí viene un problema. Habría que ver si él tiene la misma concepción del mismo estímulo. Y yo quería concluir esta explicación del polígrafo falso, que es un detector de mentiras. El aparato, el polígrafo, el instrumento, no es otra cosa que un sistema de medición de cambios fisiológicos de tipo involuntario. Claro, o sea que no es como alguna gente puede creer, un aparato en el que lo conectan a la persona que le están haciendo la prueba, le empiezan a dar los estímulos o preguntas, y cuando el tipo miente se prende una luz roja, suena una alarma y dicen, mentira, así no es. No es como en las Entonces, caricaturas. supongamos que estamos en una prueba y yo soy la persona, y estoy conectado, porque hay que conectarlo, ¿no es cierto? Sí. No existe el polígrafo inalámbrico, en otras palabras. Hay uno, pero es complicado porque se transmite a través de Bluetooth, pero parece lo mismo, sí hay inalámbricos, pero son un poco más complejas. Digamos que el 99% de los equipos son con cablecitos. Tenemos uno con cable, aquí que están los cables, yo ya estoy wired. Y, a ver, ¿cómo empezamos? Aquí está el punto. Vamos a describir la mentira. La mentira no es otra cosa que un acto consciente por parte del sujeto de alterar una realidad por una construcción. Entonces, yo le digo, señor, ¿nos puede relatar qué fue lo que hizo usted el día de hoy? Bueno, me levanté y recuerdo una serie de eventos que voy a repetir. Ahora, pero si yo no quiero que se sepa la verdad, o en otras palabras, quiero o necesito mentir, ¿qué hago? Construyo una realidad. ¿Y qué es construir una realidad? Mentir. Pero aquí viene el punto más interesante, porque mentir consiste en generar una carga cognitiva excesiva, primero porque quiero convencer, necesita ser creíble. Tengo temor a las consecuencias, estoy preocupando en que yo me vea creíble, que yo sienta que me están creyendo. Toda esta carga cognitiva en el cerebro, a diferencia de cuando digo la verdad, porque la verdad no genera carga cognitiva. Sí, pues usted me pregunta aquí, yo me levanté, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Si no me levanté a las 8, no tengo para qué mentir, a las 6. Eso. ¿Y qué hizo? Bueno, lo de siempre, me levanté, fui al baño, me bañé, me lavé los dientes, me fui al programa de radio, regresé, bla, 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 bla. Pero si en el medio, por ejemplo, yo hago un programa de radio de 8 a 10 de la mañana y a las 10:30 alguien muere y se sospecha que yo podría estar en el tema. Sí. Si yo le digo la verdad y estoy en el tema, me voy a la cárcel, pues, compañero, tengo que mentir. Exactamente. Entonces, ¿cómo empiezo a cambiar? Ahí está el punto, entonces,
que cuando nosotros creamos una historia, esta historia está cargada de 3 elementos. Uno se llama el cognitivo, otro el conductual y otro el emocional. Usted nos acaba de describir en el ejemplo. Si me dicen, ¿has cometido actos de corrupción? Y estoy siendo interrogado y me van a conectar al polígrafo. Está el aspecto emocional. ¿Y qué es el aspecto emocional? Temor a las consecuencias. Lo acaba de describir. Yo tenía que estar en un lugar, estuve en otro y no quiero que se sepa, ¿no? Acto de corrupción. Estoy vinculado en esto, he recibido dinero por aquello, pero no lo puedo decir. Entonces, ahí está el factor emocional. ¿Dónde está el factor cognitivo? Está precisamente en la carga de el recuerdo versus la construcción. Es decir, yo tengo un recuerdo cognitivamente hablando, pero tengo que cambiarlo por una construcción. Vale la respuesta y no me acuerdo. Pero ahí el punto entonces es que es una evasión de una realidad. Porque fíjese usted que en una confesión judicial, por ejemplo, que no hay el polígrafo de por medio, lo que aconsejan los amigos abogados al cliente cuando la respuesta lo puede comprometer, y como aquí en el Ecuador no existe acogerse a la quinta enmienda, dicen, la ley no te puede obligar a recordar, ¿no te acuerdas? ¿Sí? ¿Usted qué hizo? A las 10:30, oiga, no me acuerdo. Pero ya es un aroma a lo que sabemos. Pero le voy a poner ahí un ejemplo muy puntual. A ver. Yo puedo hacer una prueba polígrafica para determinar si es verdad que recuerda o no recuerda. Señor, ¿no recuerda usted? No. Perfecto. No. Y le voy a preguntar, ¿recuerda usted los hechos acontecidos entre tal y tal hora de tal día? ¿Usted qué va a responder? No, no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Y ahí otra vez va a ser algo muy interesante, porque nuevamente vamos a poder medir si al decir no recuerdo, ¿es cierto que no recuerda o es una construcción, primero, por un temor a lo desconocido, temor a las consecuencias, que es la carga emocional, la carga cognitiva sabiendo que está mintiendo, y la parte conductual muy interesante. Él va a querer controlar todas sus emociones, toda su apariencia, toda su conducta, exactamente, porque él quiere verse bien. Es muy difícil. Quiere verse bien. Hay gente que lo logra, cierto, por eso el polígrafo no es 100% confiable. A ver, pero ¿cómo? Tendría que ser como, no sé. Ahí va la parte emocional otra vez. Maverick. El famoso jugador de póker que no se le mueve. Un tipo así probablemente miente muerto de risa. Claro. Ahí hay 3 elementos otra vez. Emocionalmente yo no tendría que tener temor por las consecuencias. Y eso a veces que son personalidades psicopáticas que no tienen temor de su conducta. Es más, gozan de su conducta. Entonces, tiene que combinarse esos 3 nuevamente. Que emocionalmente no tenga temor de su conducta. Que cognitivamente sea capaz de desvincularse un recuerdo y hacer, claro, no es imposible, pero es muy complejo, ¿no? Y tercer punto, que conductualmente tenga la capacidad de actuar de manera que crean todos los que lo están viendo que es confiable. Y hay muchos ejemplos. Tiene que ser un gran actor para comenzar por allí. Yo a veces pongo ejemplos como Hitler, como gentes que lograban controlar esos 3 aspectos, el emocional, el cognitivo y el conductual. Pero mire las consecuencias de gente como Hitler. En ese momento... 50 millones de muertos, no más. Sí, y en el momento, no nada más los muertos, ¿cuántos millones de gentes convencidos de que lo que él decía era verdad? Se fija que el engaño es la esencia de su conducta. Ahora, otra cosa muy interesante es que hay autores que lo describen muy bien, de que la mentira es una mentira adaptativa, es una necesidad adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Todos mentimos por adaptación. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Es una mentira adaptativa. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Cómo vas con lo que te encargué? Bien, ya casi termino, jefe. Es decir, hay una mentira adaptativa, pero hay una mentira que se le llama patológica. ¿Y qué es una mentira patológica? No por el simple hecho de mentir por no explicar, sino cuando yo sé que a alguien realmente le interesa lo que yo sé y no lo quiero decir y perjudico personas, instituciones o a la misma sociedad en general con ciertas respuestas, ciertas actitudes y ciertas consecuencias que sí son dañinas. Entonces, hay que diferenciar, a mí me gusta mucho diferenciar entre lo que es una mentira adaptativa y una mentira patológica. La mentira adaptativa es... la mentira adaptativa es necesaria para que subsista nuestra sociedad, de hecho. Por tanto, las mentiras adaptativas no se reflejarían muy claramente en la prueba, porque además no implican, ahí no hay una elaboración, pues no me siento bien, pero usted me pregunta cómo me siento. Yo por educado le contesto, bien. Pero más bien yo le diría que a nadie le interesa investigarlas. Las mentiras adaptativas son mentiras anecdóticas. Sociales. Exactamente. Claro, le contesto bien porque soy educado. Si fuera un patán de 4ª categoría, le contesto, ¿a usted qué carajo le importa? ¿Cómo me sienta yo? A ver, cuénteme. Entonces a nadie le interesa en realidad ver esas mentiras que
Insisto, gracias a ellas nuestra sociedad coexiste como la tenemos hoy en día, porque nos permite adaptarnos. No, pues si no estuviéramos a los puñetazos, muchísimo. Si todo el mundo se diera la verdad a la cara siempre, uff. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con esta muy interesante conversación. No se vayan. Para vencer al dengue, conoce muy bien al enemigo. El dengue clásico presenta fiebre, dolor de cabeza, muscular y detrás de los ojos. Se lo trata sin necesidad de ir al hospital, hidratándose y bañándose con agua al clima para bajar la fiebre. Pero cuidado. El dengue grave presenta piel fría, dolor de barriga intenso, disminución de la conciencia, vómito y sangrado. Es vital acudir a un hospital sin dejar de beber agua. Recuerda, no te automediques. Con 10 minutos de limpieza, la guerra contra el dengue empieza. La revolución ciudadana avanza. ¿Cuándo te queda mejor la carne? Cuando la preparas para la familia. O cuando llegan los amigos. O cuando llegan todos. Martes, 20% de descuento en embutidos. Jueves, 10% de descuento en cortes de cerdo. Y por todo el mes de mamá, 20% de descuento en pavo y todos sus cortes. En el supermercado de carnes La Española encuentras la mejor selección de carnes para hacer de cada ocasión un momento deliciosamente inolvidable. A ver, tocayo. Lo que generalmente las personas conocemos del polígrafo es lo que uno ve pues generalmente en las películas americanas, Hollywood. Sí. A Hollywood le encanta el polígrafo, ¿no es cierto? Entonces en algunas películas hacen una cosita muy chiquita, en otras hacen una un poquito más grande. No voy a olvidar nunca la película esta de Robert De Niro, de Meet the Parents, Sí. cuando le pone el polígrafo a este Al pobre yerno. hombre y le empieza a preguntar tonterías y luego le pregunta cómo era, si había tenido relaciones sexuales con la hija y el tipo dispara la pluma. En realidad es así, uno comienza preguntando cosas sin importancia, anecdóticas, para comparar cómo es. No. No. ¿Por qué? Porque el estado emocional, cognitivo y conductual ante eventos no trascendentes en cada individuo no es el mismo cuando estamos ante una situación no persecutoria que cuando sí lo estamos. Y de ahí viene un poquito el comentario previo que finalmente nos vincula con este tema ahora. Lo que es una mentira no importante no tiene ninguna carga. Es decir, si en este momento me preguntan, el día de hoy es miércoles, y yo digo, No. sí, No, pues no no me es. hace reaccionar. No, pero porque pues, eso no tiene ninguna connotación, ni ninguna vinculación, ni ninguna intensidad Claro, o carga emocional. pero si le cognitiva preguntas si de usted ningún mató a tipo. Pedro. Entonces viene el punto, ¿no? Entonces, lo que hace un experto en el análisis de las conductas es comparar reacciones fisiológicas del sujeto contra aquellas conductas que en él mismo tienen una connotación o un significado similar. El ejemplo yo tonto que muchas veces pongo es, yo puedo evaluar nivel de conocimientos de 6º grado de primaria de una escuela pública en X colonia o ciudad, ¿no? Ya. Yo no lo voy a comparar contra universitarios, ni lo voy a comparar ni siquiera contra nivel básico. No son comparables. Y no me voy a ir a Japón tampoco, No. ni me voy a ir a Alemania. No. Tengo que compararlo contra una muestra que sea similar o significativa. Entonces, eso es lo que hace una evaluación de polígrafo, comparar mentiras conocidas contra mentiras probables. Es decir, yo tengo que valorar, sabiendo que el sujeto probablemente está mintiendo, cómo es que él reacciona ante situaciones similares. De ahí sale la esencia. Yo le diría a usted, por ejemplo, ¿cómo es usted cuando está nervioso? O a cualquier persona, ¿no? Y alguien podrá decir, a mí me sudan las manos. Otro podrá decir, a mí me da migrañas. Otro podrá decir, a mí se me seca la boca, a mí me dan agruras. Y así vamos a hacer una lista larga de reacciones fisiológicas ante un mismo Perdóname una evento. pregunta, ¿cuando uno está nervioso o cuando uno está ansioso? Yo ponía el ejemplo de nervios, pero puede ser la misma de ansiedad Pero- también, ¿no? Y eso no quiere decir que porque yo cuando estoy ansioso me suden las manos, todo el mundo debería de tener sudoración En de las manos cuando absoluto, está no, nervioso. pues. Hay gente que cuando está nerviosa se ríe, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso no quiere decir que esa es una reacción típica de los nerviosismos o de la ansiedad, vamos a ponerlo así. En la mentira ocurre exactamente lo mismo.